Hola, este es un video comentario acerca del segundo capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. Este capítulo se llama El mar slash charco de lágrimas. La verdad, luego encontré esta traducción del primer capítulo de ambas maneras como mar y charco y creo que es una traducción legítima, ya que en el mismo capítulo se hace alusión a ese charco o mar de lágrimas en ese doble sentido, ya que Alicia ha cambiado de perspectivas y de proporción, entonces podría entenderse que eh, como charco, como un mar. Aquí comienza literalmente este capítulo con la expresión curiouser and curiouser. Esta expresión es una expresión que fue inventada por Lewis Carroll. En ese momento no existía esa expresión. Es tanto así que el mismo Lewis Carroll escribe que Alicia estaba tan conmocionada que se le había olvidado cómo hablar bien inglés. Ahora, actualmente, esta frase de aquí, esta expresión, ya es aceptada y validada por la universidad, bueno, por el diccionario de Oxford, y me parece interesante ya que él ha inventado esta expresión y ahora se utiliza para describir aquellas circunstancias que cada vez son más confusas. Hablando también un poco de cómo Lewis Carroll juega con el lenguaje, él en el libro en inglés, en la versión original, escribe can't y don't con doble apóstrofe, tanto antes de la N y después de la N. Esto me pareció curioso, ya que aquí yéndonos un poco en el sentido de la estética, de cómo la libertad, o sea, cómo nosotros podemos emplear la libertad en su más amplio sentido y en su más alta expresión en el arte, literalmente abandonando todo tipo de reglas y convenciones, hasta las reglas que son en la literatura y expresiones habituales dentro del lenguaje. En este momento, literal, o sea, cuando nosotros somos más libres es cuando nos volvemos locos. El loco es aquel que tiene una gramática y un lenguaje tan distinto que las otras personas no le entienden. Y justo en ese momento es que comienza a ser libre. Se ha separado de todo, o sea, de la sociedad hasta de las reglas del lenguaje. Ahora sí, pasando a comentar un poco más del libro. Esta vez comienza con que, recordando el primer capítulo, Alicia había comido un pastel y se había acabado de comer el pastel. Al principio ella parece que no crece, pero en este capítulo se nos dice que ha comenzado a crecer. Aquí tengo anotado de que en la traducción, cuando se dice esta expresión de curiouser and curiouser, se hace un pequeño cambio, o sea, dependiendo de las traducciones que se haga, ya que el ejercicio de traducción también puede ser un ejercicio de interpretación y se puede hacer fiel o se puede traicionar al propio libro, y en ambos casos no se siente cuál está bien. Por ejemplo, encontré una traducción en donde se utilizaba la expresión de curiouser and curiouser como cada vez más curioso o curioso cada vez más curioso. Y en otra traducción en donde utilizaban la palabra corcholis, o sea, pero como igual, tratando de hacer un juego de palabras, una invención de otra palabra. Aquí literalmente, o sea, nos cabe pensar, o sea, ahí el traductor, ¿cuál es el buen trabajo del traductor? Aquel que se mantiene fiel a la obra y trata de traducir literalmente de manera literal las expresiones de Carroll, o aquel que quiere transmitir el mismo sentido o la expresión que Carroll quiso hacer en este momento. Es un debate muy amplio, la verdad, solamente quería decirlo. En este momento que comienza a crecer, de nuevo se vuelve a hacer referencia a que Alicia está creciendo como un telescopio. En este momento ella ha perdido de vista sus pies, ha crecido tanto que ahora siente que está tan lejos que va a necesitar enviar cartas a sus pies. Y en ese momento dice que los pies, como ya están tan lejanos a ella, van a tener vida propia. Va a ser muy difícil que ahora sigan sus órdenes. Va a ser como si ellos quisieran andar a su propia disposición. Aquí es interesante porque en la ilustración que se utiliza para demostrar lo que está pasando con Alicia, se hace ver como si estuviera creciendo solamente su cuello. Y ahí sí tiene sentido decir que ella ahora está muy lejos de sus pies. Pero si entendemos, como se ha hecho en otras ilustraciones, que ella está creciendo de manera proporcional, es decir, que mantiene las mismas relaciones de distancia, pero solamente ha crecido de manera absoluta, no tiene sentido decir que sus pies ahora están lejos. Sus pies siguen estando a la misma distancia de ella, porque ha crecido todo manteniendo la misma proporción. Pero de nuevo, ahí cabe un ejercicio de interpretación.
Ha crecido tanto que ahora tiene 9 pies de altura y su cabeza choca con el techo. En este momento, eh, recordemos que antes había querido crecer para alcanzar la llave que estaba en la mesa de cristal, pero ahora ha crecido tanto que aún así teniendo la llave ya no puede pasar por la puerta. Ha crecido tanto que solo es capaz de ver por el picaporte de la puerta con un solo ojo y ve a través de ese picaporte el jardín. Si antes la situación de entrar por la puerta era difícil, ahora simplemente es imposible, haciendo la distinción de lo que significa difícil e imposible. A veces nosotros utilizamos la expresión imposible como si fuera otra acepción de que algo es difícil, pero ahora literalmente en un sentido físico es imposible pasar por esa puerta, ya que no cabe para nada. También se pone triste porque ahora ya ha perdido totalmente la situación, ahora se encuentra en una situación peor de la que estaba en el primer capítulo. Y se dice ella misma que debería dejar de llorar porque ahora es una niña grande. Aquí se hace un juego de palabras con la palabra grande, ya que puede denotar como que así es una niña ya que ha crecido, o puede denotar que es una niña literalmente que tiene la disposición de ser adulta. La palabra grande como con el sentido de madurez y la palabra grande como el sentido de altura. En este momento es cuando comienza a llorar y produce el mar de lágrimas. Y este mar de lágrimas ahora tiene una profundidad de 4 pulgadas. Como Alicia ahora tiene una altura de 9 pies, ese charco, en ese sentido, ese mar de lágrimas sí es un charco, porque solamente tiene una profundidad de 4 pulgadas que literalmente no le llega a los tobillos. En ese momento ve que ha entrado el conejo blanco, pero el conejo blanco, como siempre, llega a decir que está llegando tarde, siempre está llegando tarde a algo, y específicamente ahora está llegando tarde a una cita, a una reunión que tiene con la duquesa. Alicia se dirige al conejo y dice que se refiere al conejo como podría usted en esta sesión de que tiene un respeto hacia el conejo. Y el conejo se asusta y simplemente desaparece en la oscuridad. El conejo deja botado un par de guantes y un abanico. Alicia los toma y ahora comienza a tener una reflexión media filosófica, o así es como yo he querido interpretarlo, en el sentido de que ella siente que ha cambiado mucho. Y aquí tengo unas pequeñas cosas que quisiera decir. Alicia pregunta de si era yo la misma al levantarme esta mañana, cosa que es algo que nosotros nos podríamos preguntar todo el tiempo. La pregunta es, ¿cuándo hemos cambiado tanto como para notar que hay un cambio en nosotros? Luego, en el sentido de qué es lo que nos mantiene, qué mantiene esa identidad que nosotros decimos para ser nosotros mismos. El cambio del cuerpo es aquello que se tiene que mantener, una cierta estabilidad de átomos o de composición de cuerpo para decir que nosotros somos nosotros, o simplemente es la mente, o es decir, los recuerdos, las enseñanzas, las vivencias que hemos tenido, las experiencias, son lo que configuran esa identidad que nosotros decimos o a la que nosotros apelamos para decir que nosotros seguimos siendo nosotros. Pero si fuera así, si solamente fueran los recuerdos, nosotros nunca cambiaríamos, ya que siempre estamos teniendo recuerdos y siempre podríamos recordarnos de ciertas cosas y podríamos decir que nosotros estamos siempre siendo los mismos. Pero cuando las personas nos dicen, has cambiado, ¿a qué están haciendo referencia si nosotros estamos siempre siendo los mismos? Luego se dice que se entra una pregunta de qué en realidad, qué nos hace a nosotros, el cuerpo o la mente. ¿Qué mantiene nuestra identidad a lo largo del tiempo? ¿Es el cuerpo acaso? Luego, aquí una pregunta que me hice yo mismo, a mí mismo, que es, ¿el Paul de hace 10 años es el mismo Paul que está hablando ahora en esta cámara o ha cambiado de alguna forma? Porque yo sigo pensando que sigo siendo yo mismo, pero a veces cuando veo algunas fotos del pasado, solo veo mi rostro y veo los gestos que produce para decirme que yo soy esa persona. Pero he cambiado tanto que a veces ni me reconozco, solamente me reconozco en mi propio rostro. Y en este momento también una pequeña reflexión es que nosotros para seguir existiendo solamente debemos acudir al cambio. Aquello que no cambia es aquello que deja de existir. Luego se entra a otro momento de reflexión de saber si hay una vía para saber quiénes somos nosotros. Alicia se hace la pregunta, si no soy yo, entonces ¿quién soy? Aquí en este momento se plantea la pregunta de si podría convertirse en uno de sus amigos, ya que solamente ella conoce, para ella es como si existiera un tipo de personas y solamente podría ser Alicia o podría ser el resto de personas. Aquí hay una interesante reflexión acerca de la forma en que nosotros entendemos el conocimiento.
Hay un tipo de conocimiento positivo, aquel que nos dice que las cosas son como nosotros decimos que son, y un conocimiento negativo, aquel conocimiento que nos dice que las cosas no son como nosotros decimos que no son. Es decir, no es lo mismo, no es la misma expresión decir que Paul tiene el cabello largo a decir que Paul no tiene el cabello largo. Nosotros al decir no solamente estamos negando esa posibilidad del cabello largo, pero no estamos dando información de cómo tiene el cabello. Pero cuando nosotros decimos Paul tiene el cabello de tal condición, ahí sí estamos diciendo específicamente cómo tiene en ese momento el cabello Paul. Aquí creo que podría meter una referencia a un poema de Borges, de hecho a un cuento de Borges que se llama El hombre en el umbral, que justamente trata acerca de lo mismo. En este poema, en El hombre del umbral, Borges llega a decir que el conocimiento de los sabios nos ha sido vedado, entonces es necesario buscar a los insensatos. Eso es un método de investigación de conocimiento, pero de nuevo es un método de investigación negativo, porque nosotros al conocer los insensatos no nos dice realmente quiénes son los sabios, solo estamos tachando una cierta lista de personas que ahora sabemos que son insensatos, pero no sabemos quién es el verdadero sabio. Cuando suelo hablar de esto, siempre suelo poner este mismo ejemplo del cubo de Rubik, en donde nosotros a primera vista podríamos decir si el cubo de Rubik está armado o está desarmado, si está en orden o en desorden, pero que nosotros sepamos si el cubo de Rubik está en desorden no implica que sepamos cómo armar el cubo o cómo es la disposición o el método adecuado para armar el cubo. Entonces hay una gran diferencia entre el conocimiento positivo y el conocimiento negativo. En filosofía, un ejemplo de conocimiento negativo se encuentra en Sócrates. Sócrates sabe sabe qué cosas no son correctas, pero aún así no sabe que es correcto. Sócrates es bueno para demostrar cómo el conocimiento de los otros es falso, pero realmente no sabe cuál es el conocimiento verdadero. Aquí, simplemente para resumir esto he escrito que yo sepa quién no soy, no significa que sepa quién soy. Pasando al siguiente parte. Alicia comienza a hacer este método de investigación en donde trata de distinguirse de sus demás amigos para saber quién es. Y lo único que encuentra es que tiene una diferencia física con una amiga que se llama Ada y tiene una diferencia en sentido de conocimiento con una amiga que se llama Mabel. Alicia dice que no es Ada ya que Ada tiene el cabello rizado y Alicia no tiene el cabello rizado. Y Alicia dice que no es Mabel porque Mabel no tiene conocimientos que Alicia sí tiene. Entonces esa forma de diferenciar le hace sentir a Alicia que no son ellas. Y aquí se vuelve a decir algo demasiado interesante, algo que se presenta muy obvio, pero en realidad no sé qué significa. Dice Alicia, ella es ella y yo soy yo. Y luego ella misma reconoce en qué lío se ha metido, porque reconoce que esa frase es verdadera, pero en realidad no sabe qué significa. Cuando una persona dice yo soy yo, ¿qué está queriendo decir? En realidad, o sea, ahí simplemente dejo esa duda. Luego Alicia comienza a ver que sí comparte unas ciertas características con Mabel, ya que se hace una prueba, por así decirlo, de conocimiento a ella misma, y se da cuenta de que en realidad no sabe las cosas que decía saber, y dice que que se ha convertido en Mabel. Pero aquí hay un problema, que una persona comparta ciertos rasgos, ciertas características con nosotros, no quiere decir que nosotros seamos esa persona. Alicia sigue con este tipo de test o preguntas a ella misma para saber si sabe las cosas. Y comienza con esta parte de matemáticas. Dice 4 por 15 es 12 y así sigue con diferentes operaciones. Cuando ella llega a decir que así nunca llegará al número 20, siguiendo con estas operaciones. Si nosotros entendemos 4 por 15, que en realidad no es 12 sino 20, nosotros podríamos decir que las operaciones que está haciendo Alicia son incorrectas. Pero, de nuevo, como hay una parte de matemática en este libro de Alicia en el País de las Maravillas, lo que pasa es que estas operaciones se están haciendo en una base diferente. No se está haciendo en una base 10, sino que se está haciendo en una base 18. Cuando nosotros entendemos que las operaciones de Alicia se están haciendo en una base 18, nos damos cuenta que todas las operaciones que ha realizado en este fragmento de Alicia son correctas. Posteriormente pasa a una lección de geografía y comienza a decir que Londres es la capital de París, París es la capital de Roma. De nuevo, está equivocada. Y ahora dice que sabe, o sea, sabe que no sabe. Que de nuevo es un tipo de
se podría entender que es un tipo de conocimiento. Hay el conocimiento de primer orden que básicamente se refiere a decir ciertas cosas en sentido positivo, como por ejemplo saber que el agua hierve a 100 grados, y luego hay otro tipo de conocimiento de segundo orden que se refiere, es una reflexión acerca de los propios conocimientos que se tiene para saber qué realmente sabemos. Aquí comienza a recitar una fábula de las moscas, pero a pesar de que se pone en una postura para recitar, para poder ver si así lo hace bien, se equivoca de nuevo. Y en esta recitación de este poema se cuenta la frase: elefantes mueren presos del hambre que los domina. Y esto me recordó mucho a la filosofía estoica, en donde se dice que uno es esclavo de sus pasiones. Bueno, la filosofía estoica en realidad se dice que uno tiene que ser amo de sí mismo, pero en el mismo sentido, si alguien puede ser amo de sí mismo, entonces en el sentido negativo también se puede ser esclavo de sí mismo, en el sentido de que puede ser esclavo de sus pasiones o de sus deseos que lo dominan. Aquí comienza a sonar un poco raro Alicia, porque dice que ya no quiere ser Mabel, ya que no quiere vivir en su casucha y no quiere tener los trastos que tiene por juguetes. Aquí vemos el ámbito clasista de la época de Lewis Carroll. O bueno, la verdad es que nadie quiere vivir en una casucha. Luego comienza a decir que ella ya definitivamente no quiere salir de ese hueco, ya que a ella no le gusta la persona que es en ese momento, porque piensa que se ha convertido en Mabel y ella no quiere ser Mabel. Si llegara una persona a decirle que va a salir, que va a sacarle de ahí, ella antes de aceptar a salir, le preguntaría: decidme antes quién soy, si me gusta subiré, si no, me quedaré aquí. Aquí la cuestión es que Alicia no solamente quiere saber quién es, sino que quiere que le guste la persona que se ha convertido. Y la verdad, aquí es algo raro porque, o sea, se entiende como si nosotros fuéramos o una cosa que ya existe previamente en el mundo, cuando en realidad lo que nosotros somos se va construyendo continuamente en el tiempo y las cosas que nosotros hacemos. No existe una configuración previa a la forma que nosotros somos en este momento. Las cosas que nosotros somos se fueron construyendo, más este Paul no existía antes de que hiciera las cosas que está haciendo este Paul. En este punto, Alicia solamente habla en el sentido de convertirme en otra persona, entonces aquí vuelve a cambiar la forma en la que se refiere al ser. Antes se entendía al ser como algo que ya existe previamente y ahora se entiende al ser como aquella cosa que nosotros estamos cambiando continuamente con nuestras acciones. Y luego comienza a reflexionar de que capaz nadie se asoma y ahora se siente tan sola. En este momento se da cuenta de que ha sido capaz de ponerse uno de los guantes y se da cuenta de que esto es imposible, al menos de que ella esté encogiéndose de nuevo. Y aquí de nuevo vemos el juego de la lógica. Se está cumpliendo una cierta condición, entonces es posible que ahora ha cambiado cierta condición. En este momento, para Alicia saber cuánto está midiendo, se compara con la mesa y ahora se da cuenta que mide 2 pies. Esta comparación es interesante porque así es la forma en que nosotros sabemos las cosas, cuánto pesan, cuánto miden o cuánto tienen de un valor determinado de forma cuantitativa, a través de la comparación. Existen los patrones, bueno, antes existían los patrones, en Francia creo que era, se guardaba literalmente un pedazo de cubo que específicamente se sabía que medía 11 kilogramos y se guardaba demasiado bien para que no sufra cambios y que ese objeto siga pesando 11 kilogramos con una precisión demasiado exacta. Ahora nosotros en la metrología ya no utilizamos estos patrones de un peso que específicamente tenga 11 kilogramos, sino que utilizamos ya medidas físicas o, bueno, entidades físicas que sirven como números constantes. Cada uno de los pesos, cada una de las medidas que nosotros hemos estandarizado, como por ejemplo el metro, la longitud, la capacidad de candela, todo este tipo de cosas, ahora han sido vinculadas a constantes físicas. Y en ese momento, como son constantes físicas, son constantes del universo, ya no pueden cambiar como podrían cambiar los patrones que antes se utilizaban. Mm, En este momento, Alicia se da cuenta de que el abanico es lo que produce el cambio. Luego, ahora como ha encogido de nuevo, va al jardín, nota que la puerta está cerrada y de nuevo se le ha olvidado tomar la llave que está en la mesa de cristal. En este momento, Alicia sufre un pequeño desliz y se cae, y esta vez el charco que antes medía solamente 4 pulgadas de profundidad, a pesar de que no ha cambiado su altura o su profundidad, ahora como Alicia es demasiado pequeña, se vuelve a ver como está en un mar. Se nos dice que Alicia una vez en la vida ha ido al mar y
de esa experiencia ha concluido que en todo mar hay siempre una orilla. Y esto es interesante. Bueno, en todo mar siempre hay una orilla y que en todo mar siempre hay un ferrocarril, una estación de ferrocarril. La primera forma de entender de que en todo mar hay una orilla es correcta, porque en la palabra mar, en su propia definición, está contenido el concepto de orilla. Esto se podría entender como literal una, mm, una expresión a priori analítica en la filosofía de Kant. Analítica porque no da nueva cuenta de nueva información acerca de ese suceso que estamos experimentando, pero la otra aseveración, que en el mar siempre hay una estación de ferrocarril, se puede entender como una expresión a posteriori sintética en la filosofía de Kant, porque esto sí da una nueva cuenta de un nuevo conocimiento que se está teniendo y además es después de la experiencia. El problema con esto es que ese es un tipo de lógica. Aquí Alicia tiene una cierta experiencia y a través de una cierta reflexión y una cierta lógica ha llegado a la conclusión de que siempre hay una estación de ferrocarril. Alicia ya vincula necesariamente el concepto mar con el concepto de estación ferrocarril, pero en realidad esto es falso. No en todo mar hay una estación de ferrocarril. Y esto es producto de un tipo de lógica que es la lógica deductiva, en la que está basado el método científico. El problema con el método científico es que nunca nos van a decir verdades totalmente inamovibles del mundo. Ningún científico está diciendo verdades 100% comprobables, sino que siempre son verdades muy cercanas a la realidad. Y por eso continuamente el método científico se trata de ir reflexionando acerca de las cosas que se ha dicho previamente, ya que siempre hay una posibilidad de duda o de falsear aquella hipótesis o aquella teoría que se creía totalmente comprobada. Por ejemplo, la teoría de Newton ha sido rebatida o ha sido incluida, de hecho, en la teoría de relatividad de Einstein. Y esto podría ocurrir siempre para todo. Bajo este aspecto del método científico se ha surgido una filosofía de la ciencia, que es la filosofía del falsacionismo, que se basa básicamente en que una teoría científica solamente si tiene la capacidad de ser falseable, es decir, si tiene la capacidad de demostrar que ha sido falsa o que puede ser falsa en el futuro. Esto es una filosofía bueno, esto es una interpretación de la ciencia bajo esta filosofía de Karl Popper, que es el quien inventó el concepto del falsacionismo. Ahora, literal, se ha pensado que si nosotros queremos hacer ciencia, tiene que tener esta característica. Esta característica es fundamental para distinguir aquellas cosas que son ciencia de aquellas cosas que no son ciencia, pero en realidad se ha visto que esto no es así, que es necesario que haya otro tipo de características para saber si algo es ciencia o no. Tanto que así que se ha acudido a la idea de virtudes epistemológicas, pero eso es otro tema. Ahora se da cuenta de que Alicia ha caído en el mar de lágrimas y ahora simplemente está en un lamento. Y pasamos a la siguiente parte. Acá está. Ya. Y de nuevo aquí comienza a hacer un juego de palabras, o bueno, un juego de expresiones Carroll, y dice literalmente que ahora sí se siente como estar en un mar de lágrimas. Y también se siente como si literalmente se pudiera ahogar en su propio llanto. Aquí Alicia dice una frase que me parece interesante que dice, ahora parece ser que es verdad aquello que antes era mentira. Literal. Así es la vida. Solamente voy a decir eso. En ese momento comienza a ver algo, bueno, comienza a oír algo alrededor de ella y piensa que es una foca en hipopótamo por el ruido tan grande que se está haciendo, pero se da cuenta que ese ruido solamente es grande para ella por ser tan pequeña y resulta que solamente es un ratón. Comienza a hablar con el ratón y en este momento la cuestión es que nosotros estamos sumergidos tanto en esta fantasía que no nos cuestionamos si se puede hablar con el ratón. Y Alicia también se duda acerca de lo mismo, pero de nuevo vuelve a acudir a esta idea de han pasado tantas cosas extraordinarias que simplemente no es increíble que un ratón pueda hablar. En este momento Alicia también se vuelve a cuestionar acerca de cómo es la manera adecuada de dirigirse a un ratón. Pregunta que una persona en una vida cotidiana no se haría nunca, pero creo que esto es clave para nosotros entender que simplemente para nosotros avanzar en el conocimiento, simplemente tenemos que hacer preguntas que surgirían de un niño, pero investigarlas de manera seria y adecuada en base a la ciencia. Así es la forma en la que Einstein encontró su teoría de relatividad, al preguntarse a él mismo qué experimentaría él si él estuviera viajando o sentado en un fotón, cómo vería el mundo desde esa perspectiva.
Y de ahí surge todo, los 4 papers que literalmente dieron toda la vuelta a la ciencia en el siglo XX. Luego, como el ratón no ha respondido cuando se le habla en inglés, Alicia se le pregunta si el ratón será francés y ha sido uno de los ratones que ha venido después de la conquista de Guillermo. Bueno, sí, de la conquista de Guillermo el Conquistador, la redundancia. Ahí el punto es que esto ocurre de verdad. Los ratones no existen o sea, a pesar de que los ratones pueden sobrevivir en condiciones demasiado extremas, literalmente en condiciones demasiado extremas, los ratones no estaban distribuidos en todo el país. Ahora los ratones en todo el país, no, no en todo el mundo. Ahora los ratones viven en las partes más extremas del mundo. Y esto se produjo literalmente, los ratones no existían en América. Y esto solamente se produjo por las embarcaciones que llegaron de Europa y específicamente de España y de Portugal al continente de América a través de los productos que llevaban en los barcos. En este momento comienza a reflexionar acerca de si lo que pasó en la conquista de Guillermo el Conquistador no sabe realmente cuándo pasó, a pesar de que ella tiene buenas nociones de historia, en realidad no tiene una buena noción del tiempo que han ocurrido estos eventos históricos. Y yo, la verdad, me encuentro en la misma situación de Alicia. Yo sé que han pasado algunas cosas, pero no sé específicamente, no tengo una noción del tiempo distribuida en la historia universal de cuándo específicamente sucedieron esas cosas, si esas cosas sucedieron antes o después de tal evento. Entonces, a pesar de que nosotros sepamos ciertas cosas, lo importante es también tener una noción acerca de esas cosas. Aquí le habla en francés y habla en francés haciendo alusión a una expresión, a la única expresión o a la primera expresión que aprendió de francés, en donde se encuentra contenida la palabra gato. El ratón se asusta, dice que Alicia que no ha querido lastimar al animal, no ha querido herir los sentimientos del animal. Y aquí de nuevo encuentro algo interesante, ya que antes se pensaba que los animales no tenían sentimientos. No sé si Carroll está pensando que literalmente los animales tienen sentimientos, pero bajo la idea de Descartes los animales no sienten ni piensan y los animales simplemente son autómatas que su lamento o su quejido simplemente es como el rechinar de una máquina que no está totalmente ajustada o que le hace falta engrasar. El ratón dice que no se lleva con los gatos. Alicia en ese momento comienza a contarle de su gato Dina y le dice que le gusta cazar a los ratones y el ratón se vuelve a asustar. El ratón dice que tiene una aversión a los gatos. Ahora Alicia comienza a contarle acerca de los perros, pero vuelve a decir que este perro caza ratones y vuelve a meter la pata. En este momento el ratón dice que se va, pero después Alicia lo vuelve a llamar. El ratón vuelve y después el ratón le dice que le va a contar la historia de su vida para que entienda por qué le tiene tanto miedo a los gatos. Aquí esto me recordó que hasta cierto punto, si Alicia conociera toda la historia del ratón, entendería por qué le tiene tanto miedo a los gatos. Y esto me recordó a la frase de saberlo todo es comprenderlo todo, y al comprenderlo todo es perdonarlo todo. Eh, en este momento ya Alicia y el ratón se están yendo y han notado que han caído todo tipo de pájaros en en ese mar de lágrimas y se encuentra todo tipo de variedad de animales, desde un pato hasta un dodo. Recordemos que el dodo ha sido una ave extinta. Y finalmente alcanzan la orilla. Y ahí acaba el segundo capítulo.